beste batzuetan gertarazten ditugu. Beharrezkoa den momentu justuan, laztan batek bizitzaren norabidea alda dezake. 12 besarkada jaso beharko genituzke egunean ongi sentitzeko. Ez baikaude bakarrik besarkada bat jasotzean. Besarkada horren indarrak gure gorputza zeharkatzen du moldeatuz, bizigarriagoa eginez. Eta horrela babesturik gaude zaintzen gaituztenean. Ongi bizitzeko herria posiblea da, eskutik helduta, gehiago eta hobeto egingo dugu. Gertarazten ditugun ekintzek bizitza eralda dezaketelako. Bozkatu Euskal Herria Bildu. Arratsaldeon eta ongietorri denoi. Beste udalerri bat baino gehiago da gurea. Ez besteak baino bea. Ez besteak baino kerragoa. Beste udalerri bat bai, baina beste gainontzeko guztietatik ezberdina. Valle de Gües, Eguesíbar, un valle único y diverso, que cuida a sus gentes y que las gentes cuidan. Queremos a nuestro valle, a los pueblos, a los concejos y queremos a sus gentes. Bat eta bakarra da gure udalerria, eta bai, maite dugu Eguesíbar, maite ditugu gure baiarako herri, kontzeju eta kaleak, bertako herritarrak. Maite dugu kontzejuen Eguesíbar, kontzejuez Aragoko Eguesíbar bezain beste. Y queremos a las hermanas Urizpi, y queremos a Joaquín Lizarraga, personas que habitaron en nuestro valle e hicieron tanto por la educación y por nuestra lengua, el euskera. Xabik, sarrigurengo azoka maite du, eta Ainoak ibarrean ditugun dendak, etxerako behar duguna gertuan eskura dezaketelako. Irene me ha dicho muchas veces que le encanta subir a Malkaitz, porque desde arriba puede disfrutar de los hermosos paisajes del valle. Markelek eta Mirenek Sagasetatik Egulbatirako bidea egitea gustoko dute. Lasaitasun bila dabiltzanean behar dutena bertan aurkitzen dutelako. A Raquel y a su cuadrilla les encanta andar por los pueblos del valle disfrutando de sus fiestas y de sus gentes, desde Ibirico a Olatz, pasando por Ardanaz, Elkano y Azpa, por ejemplo. Sarrigurengo enekok seme alabak hartuta maite du badoztainetik abiatuta txoriak ikustera Zolinara joatea. Rafa adora a sus hijos e hijas y le encantaría que en un futuro siguieran viviendo en nuestro valle. Le gustaría que la juventud tuviera oportunidades para acceder a una vivienda. Hanek ere, Egues herrian bizi nahiko luke. Bertan dituelako gurasoak, lagunak eta maite duen bizimodua. Sergiok alduenero esaten du zenbat gustatzen zaion herripagainan kaina bat hartzea. Bertako taberna eta dendetan, irribarre konplizeen artean, denak duelako beste gustu bat. A Itxaso le encanta el atardecer desde el Tangorri, disfrutar de él porque le hace sentirse libre. Horra zer den gure Eguesíbar, horra zer den maite dugun Eguesíbar. Beste udalerri bat baino ez hobea ez da okerragoa ere, gure Eguesíbar. Guk gure herria bezain beste egin gaitugu herriak. Gu garenaren eta gure nortasunaren parte ezinbestekoa delako maite dugu Eguesíbar. Herritik jaio ginen, herria gara. Herriarekin eta herriarentzat aritzen gara. Nacimos del pueblo, somos pueblo, trabajamos con el pueblo y para el pueblo. Herriarekiko eta herritarrekiko maitasunak mugitzen gaitu. Herri baten parte izatearen arrotasunak eta are herri hobea eraikitzeko esperantzak. Tenemos razones para estar orgullosas de nuestro valle. Estamos orgullosas de sus gentes, de vivir donde vivimos, pero no nos conformamos. Eta ez gara horrekin konformatzen, are herri hobea egin nahi dugu, eta horregatik konprometitzen gara maite dugun herriarekin. Daukagun baliotsuena dugu eskaintzeko, gure hitza, y tenemos para ofrecer lo más preciado, nuestra palabra. Badakigu hitzari ekintzak ematen diola zentzua, badakigu hitza sendoago bilakatzen dela ekintza lotzen zaionean. Y porque decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, y no va a ser menos esta vez, os damos nuestra palabra. Horregatik guk egiten duguna esaten dugu, eta esaten duguna egin. Eta oraingoan ere ez izan zalantzarik, egingo dugula. Maite dugun Eguesíbar egingo dugu.
Harrotasuna sentitzen dugu herri hau eraldatzen jarraitzeko herritarrak konpromisoak hartzen ikusten dugun bakoitzean. Konpromisoak hartzen, baino batez ere konpromisoak betetzen. Ikusten zaituztegunean denok harrotzen gara gure herriaz. Orgullo es lo que sentimos al ver imágenes como las que acabamos de ver, llenas de compromiso y ganas de hacer. Eta noski, gaur bereziki, harrotasuna sentitzen dugu, beste behin konpromiso hartu duen Ainara González Herbas Eguesibarko zerrendako lemazain gisa ikusten dugunean. Estamos orgullosos de nuestra candidata, Ainara González Herbas, la futura alcaldesa de Eguesibar. Contigo haremos de Eguesibar un sitio mejor, no tenemos duda de ello. Bada, Eguesibarrek merezi duen hautagaia delako, zalantzari gabe, eta sinitzuta gaudelako Eguesibarko hurrengo alkate izanen dela, etor zaitezte holtzara, Ainara, Asier, Izaskun, Ricardo, Ane, Nerea, eta Miren, zurea da hitza. Arratsaldeon eta ongi etorriak gure azaroaren 25 pasealeku honetara. Eta eskerrik asko, onaino geraturatu zareten Eguesibarko lagunei, zein beste herri batzuetatik etorri zaretenok. Zinez, eskerrik asko. Muy buenas tardes y bienvenidas a nuestro paseo 25 de noviembre en Sarriguren. Qué gustico me da nombrar su vida en este precioso escenario, lo que otros silencian. Y sí, los que silencian, los que nos repiten sin parar que el mundo está patas arriba, que este ayuntamiento será ingobernable, que la política no sirve para nada. Incluso ahora hay quien se autodomina normal y con sentido común para diferenciarse de todas nosotras. En esta parte en algo sí que estoy de acuerdo. Normales no, diversas somos, sí. Eguesibar anitza da, ezberdin askoz osatzen duguna, Sarriguren, Badostain, Azpa, Altzuza, Olatz, Sagaseta, Gorraiz, bakoitza ezberdina, baina elkarren osagarri. Pero lo que no dicen es que quien damos el paso sabemos muy bien que la política es una herramienta importante que la ciudadanía tenemos para defendernos. Una herramienta potente para organizar nuestras vidas, nuestro día a día. El principal medio del que disponemos, las humildes ciudadanas, para frenar los intereses de unas pocas. Y creerme, lo sé de primera mano, cuesta cambiar incluso las pequeñas cosas mucho cuando no se está dentro. Gauzak aldatzera etorri gara, eta politika horretarako lan tresna dugu. Lan nekeza, baina onura ekarriko diona gure udalerriari. Otro mundo es posible y para cambiarlo lo necesitamos también con política. Necesitamos de la política para ello y por eso no vamos a dejarles que nos la quiten. Tenemos que llegar a todas las instituciones que podamos y conseguir gobernar, porque cuando EH Bildu gana, la gente es la que gana. Por lo tanto, sé que es importante estar también aquí, en nuestro ayuntamiento de Eguesibar, y voy a por todas. Junto a mis compañeras y compañeros, en el auzolán de decenas de miles de cargos electos que trabajamos en nuestros pueblos.
En 2019 tenía muchas dudas y miedos, pero hoy estoy muy feliz y tranquila. Es un honor poder aportar al proyecto municipalista de EH Bildu. Harro nago, proiektu handi honen parte izateaz, EH Bilduren komunitatearen parte izateaz. Egunez egun, herri honen alde egiten dugulako. Estoy orgullosa de pertenecer a esta comunidad, que somos las personas de EH Bildu. Personas que poniendo mucho esfuerzo hacen política a diario, día a día, a favor de este pueblo y de sus gentes. Y aprovechando que muchas de mis compañeras estáis aquí, subid conmigo, mesedes. Antxuain, Marta, Carlos Aranguren, Mikel Atarrabia, Ollaneder, Barañain, Félix Berriobeiti, Berta, Burlata, Esteban, Galar, Cristina, Orcoyen, Alfredo Ruiz Huarte, Ander, Susur. Eguesibar maite dugu, eta horregatik gaude gaur hemen. Nos gusta Eguesibar y nos gusta la gente que vive en nuestro valle. Nos gustan sus valores, sus proyectos y todo lo que representa nuestro municipio. Pero tenemos que hacer frente a unos retos socioeconómicos y medioambientales urgentes. Y para eso necesitamos darles respuestas. Hemos vivido y conocemos las alternativas que existen en Eguesibar. Una, la de esa derecha de chiringuito, que no da respuestas y que hemos sufrido los últimos 4 años aquí. Otra, la configuración de un nuevo gobierno, ilusionante, progresista y liderado por nosotras. El voto de EH Bildu es la única opción que genera certeza, que nadie se engañe. Para cambiar el modelo de gobernanza caduco y apolillado de quienes estos últimos años nos han gobernado, porque nosotras decimos lo que hacemos, como decía Maider, y hacemos lo que decimos. Vamos a sacar a la derecha en todas las instituciones que podamos y abriremos así las puertas y ventanas. Y la vamos a echar porque abriremos puertas y ventanas a los derechos de la gente, sin exclusiones. Nuestro empeño es que Eguesibar progrese. Esto significa que nuestra opción es un nuevo gobierno municipal progresista, que deje al lado las políticas de la derecha, que han lastrado a nuestro valle en estos últimos 4 años. Nuestros puntos para una alternativa de gobierno pasan por poner en primer lugar la defensa de lo público, de lo común, y para ello dialogaremos, como lo hemos hecho hasta ahora, con todos los grupos que coincidan con esta prioridad. Así las gentes de Eguesibar podremos disfrutar y disponer de un ayuntamiento que nos ayude a afrontar el presente y el futuro con ilusión, sintiéndonos gestores de nuestros bienes públicos. Nuestro plan para el Valle es un resultado de un proceso participativo, de escucha y de reflexión que se han prolongado durante los últimos meses, junto con lo aprendido
de nuestro trabajo diario en el Ayuntamiento durante estos 4 años trabajando desde la oposición, sin descanso. Los encuentros que hemos tenido con la gente nos han dado un diagnóstico sobre el estado del municipio y estamos muy preocupadas. Gran parte de la ciudadanía ha dejado de sentirse parte activa, por lo que nos toca recuperar a lo más importante, la gente, y mejorar nuestro valle. Y en ese camino hemos identificado grandes retos que requieren de una respuesta inmediata. Por la mala atención a la ciudadanía, a los espacios, a las infraestructuras públicas y por falta alguna de proyecto. Vamos a hacer una muy buena gestión, impulsando el municipalismo. Esto significa propiciar el protagonismo del vecindario. Implica poner por delante el diálogo, sacar adelante presupuestos acordes con las necesidades de la gente, con presencia activa de los concejos y Ripagaña, que han tenido hurtado este derecho. Nuestro compromiso por impulsar lo común y la activación de una potente, nuestro compromiso es por impulsar lo común, por impulsar una potente oferta cultural, deportiva, educativa, de ocio y de calidad. Y este será desde el primer día. Todas sabemos que necesitamos nuevas infraestructuras, sí, y así lo recogen todos los programas electorales. Promesas de construcción, pero de lo que no hablan es de la gestión. Nosotras sí vamos a construir, pero también queremos gestionarlas desde lo público, porque tenemos planes de desarrollo de las mismas. Hau guztia ikusita argi dago, Eguesibarren aldaketa behar duela. Eta duela 4 urte gure burua prest ikusi bagenuen. Orain ez dugu zalantzarik, lortuko dugu. Tenemos que conjugar la construcción de nuevos espacios con el desarrollo de infraestructuras propias y activaremos sinergias. Un espacio escénico, una biblioteca grande con salas de estudio y espacio para la historia recopilada de nuestro valle. Empuje para la Casa Concejil de Sagaseta, dotaciones para la juventud, espacios polivalentes para el tejido sociocultural, desarrollo de nuestro centro de interpretación del IA que está paralizado. Trabajaremos sobre el urbanismo, amabilizando nuestras calles para crear múltiples espacios de encuentro, porque además las calles y pueblos vivos son espacios más seguros. En cuanto a movilidad, tenemos ya una propuesta consensuada desde EH Bildu para conectarnos a la red ciclista de la comarca. Igualmente, mejoraremos la movilidad del municipio, facilitando un transporte que conecte nuestra zona rural con el transporte comarcal de Iruñerría. Nuestro ayuntamiento necesita de gente que entre con ganas, con proyectos, capacidad y compromiso de trabajar fuerte. Y como veis, todas nosotras estamos preparadas. Tenemos claros los pasos necesarios para hacer una buena gestión y reorganización interna, porque en este momento la situación del personal municipal es muy complicada, como lo es también complicada la situación de nuestros servicios públicos, que repercuten directamente con la ciudadanía. Tenemos que mejorar las condiciones laborales de nuestro personal público, con la estabilización de personal, adecuación a convenios y contratación de personal administrativo, de limpieza, bedeles, entre otros, para garantizar el buen estado de nuestro servicio público. Vamos a trabajar para la reversión en la gestión pública de nuestras instalaciones deportivas y daremos carpetazo al plan de gestión privada que tiene Navarra Suma para nuestro nuevo polideportivo. EH Bildu podemos presumir de buena gestión y así lo podéis ver en nuestros pueblos donde gobernamos. Por cierto,
Gobernamos en la mayoría de Nafarroa, con el modelo y gestión, por ejemplo, deportiva en Lizarra, el trabajo en el mundo asociativo en Huarte, con el autoabastecimiento energético en Garés, con el nuevo centro de día para personas mayores público en Berriozar, Atarrabia y su proyecto de juventud comprometida con el entorno y el clima, Echauri feminista, Ansoain pueblo que cuida y un largo etcétera. Sabemos gestionar en las peores circunstancias y así lo hicimos en Tafalla con las riadas. Es necesario... Es necesario otro modelo de gobernanza y ahora es posible y vamos a dejarnos la piel en ello, porque podemos ser aquí en Eguesíbar la primera fuerza más votada el día 28. Desde la sinceridad, el respeto a los compromisos para con la ciudadanía, la transparencia, la escucha, la participación. Estamos a pie de calle, escuchamos a la gente y atendemos sus demandas. Nuestro modelo de gestión diseña un Eguesíbar con servicios públicos fortalecidos, un municipio inclusivo, equilibrado, sostenible, accesible, en donde las personas van a ser lo primero. Es necesario devolver a los concejos su papel de entidades locales en primera fila, resolver la situación de ripagaña entre los 4 municipios. Tenemos proyectos potentes para mejorar el presente y futuro de nuestro valle y sus gentes, cuidando y respetando nuestro patrimonio natural. Trabajamos por la construcción colectiva de un municipio potente a nivel cultural y social, ecológico, feminista, euskaldún, diverso como nuestra lista. EH Bildu 2011 urtetik dago Eguesíbarko udaletxean. Guri barren eraldaketa soziala lortzeko helburuarekin konprometituta beti. Komunaren defentsa izan da eta da gure helburua. Pertsona guztiendako zerbitzu publikoa guztien kalitatea mantenduz eta hobetuz. Gure udalerriaren aniztasuna errespetatuz eta zainduz. Haurrak, gazteak eta adinekoak ahaztu gabe. Gure konpromisoa da Eguesíbarko pertsona guztien bizi baldintzan hoberetzea. Eguesíbar tiene que salir de este aislamiento y parálisis institucional en el que estamos. Vamos a trabajar duro y con toda nuestra ilusión. Y por eso os pido el voto para EH Bildu el día 28. El voto para todas vosotras. Maite dugu Eguesíbar, baina EH Bilduren proiektua Nafarroa osorako proiektua da. Eta horretarako izan genezakeen Nafarroako parlamenturako hautagairik onena dugu. Laura Aznal Sagasti. Ongi etorri, Laura. Gora zuek, gora EH Bildu eta gora talde hau, benetan. Plazera handia da nerekin gaur zuekin guztiekin egotea eta bereziki Eguesíbarko urrengo alkatearekin batera, Ainara eta talde zoragarri eta potente eta indartzu honekin plazera handia da. Eta kanpainan gaude, sartuta eta kanpaina honetan herriz herri
ibiltzen ari gara, kanpainan gaude, ilusioz, ambizioz, indarrez eta herri askotan egon gara, herri askotan eta herriz herri ikusten ari naiz benetan baikortasuna eta ilusioa. Nafarroako txoko guztietara joaten gara, hurbiltzen gara, maite dugun Nafarroa 4 haizeetara zabaltzera. Eta benetan esango dizuet, daukagun onena, Euskal Herria Bildu daukan onena, zuek zarete, gure oinarri militantea da. Zuen indarra, herriaren indarra, komunitatearen indarra niri ere indarra ematen dit. Izugarrizko indarra ematen didazue, benetan. Eta Ainara komentatu zuen moduan, 900 lagun baino gehiago konprometitu gara, bai parlamenturako, bai Nafarroa osoan aurkeztu ditugun 70 zerrendetan. Eta politika egiteko garai zail hauetan, Euskal Herria Bildu aurrera doa eta Euskal Herria Bildun emakume gehiago gara, adibidez gaur, begira, gaurko hizlariak 3 emakume izango gara, eta gazte gehiago. Gazte askok pausua eman dute eta konprometitu dira, zenolako irudia labritena ostiralean. Dozenaka gazte Euskal Herria Bilduren papeletarekin, irudi hori niretzat izan zen subidón. Eta creo que también en la campaña toca hablar de emociones, porque podemos hablar del enfado, del hartazgo, de la indiferencia, de la apatía hacia la política, y también podemos hablar de ilusión, de empatía y de esperanza. Y Euskal Herria Bildu somos una fuerza política fuerte por eso, porque cuando toca sabemos hacer autocrítica, con humildad, y aprendemos, y lo hacemos con la gente, y lo hacemos con humildad, y otras fuerzas no pueden decir lo mismo. Y somos una fuerza política, una fuerza política fuerte, porque también empatizamos, y otros no pueden decir lo mismo. Y a mí me gustaría hoy hacer aquí un llamamiento para ya empezar a gobernar, empezar a hacer políticas con mano izquierda y también con sensibilidad, empatía y solidaridad. Euskal Herria Bildu nire proiektua da, zuen proiektua da, zergatik, zailtasun guztien aurrean ez dugulako etxitzen, esaten duguna egiten dugu. Eta oso ongi dakigulako nortzuk garen, zer defendatzen dugun, nori ordezkatzen diogun eta noren interesak defendatzen ditugun. Eta gure erabaki propioak hartu nahi ditugulako. Gaur bereziki, bihotzez, zoriondu nahi dut Ainara, esan bezala Eguesibarko hurrengo alkateari, porque Euskal Herria Bildu en Eguesibar ha demostrado que también, estando en la oposición, han sido capaces de hacer políticas constructivas, de dar soluciones a los problemas de las personas de aquí, siempre planteando alternativas, denunciando las tropelías de la derecha, que no son pocas, como ha dicho Ainara, recorriendo concejo a concejo, trabajando de la mano de la gente, con los colectivos del Valle. Y ese es nuestro modelo en Eguesibar y en todos los pueblos, y en Nafarroa. Por eso estoy convencida de que contamos con la confianza de la gente y que también contamos con su apoyo en Eguesibar y en Nafarroa. Porque os conocen a Ainara y al equipo, porque saben que vamos a gobernar de otra manera, con la gente y con otras prioridades. Porque sabemos hacerlo. Eta egingo dugu. Y lo que también sabemos es que los titulares de mañana no están escritos. Pero ¿sabéis quién los va a escribir? Vais a ser vosotros y vosotras. Vais a escribir unos titulares y sobre todo vais a redactar un titular que dirá que Euskal Herria Bildu tiende su mano izquierda para gobernar Nafarroa desde la escala humana.
El voto a Euskal Herria Bildu es el voto que decide lo que quiere la mayoría navarra progresista y de izquierdas. Y nosotras lo tenemos muy claro. En todas las instituciones, la única vía es la vía democrática, la voluntad de la gente, la vía para consolidar mayorías alternativas a la derecha lideradas por la fuerza más votada. Ese es nuestro compromiso. La ambición de Euskal Herria Bildu es liderar esas mayorías en más instituciones para dar un salto y hacer políticas más valientes, más ambiciosas y fortalecer los servicios públicos, políticas en materia de vivienda y también para garantizar los derechos lingüísticos. Políticas con mayúscula, políticas con ambición, sin que los complejos de algunos, sin que las derechas condicionen ni marquen el ritmo, porque queremos dar un salto importante en la manera de hacer las cosas y hacerlas de modo cooperativo, poniendo a las personas en el centro. Euskal Herria Bilduren aldeko botoa, Nafarroako gehiengo aurrerakoi eta ezkertiarrak nahi duena erabakitzen duen botoa da. Eta guk oso argi daukagu. Erakunde guztietan, bai parlamentuan, bai udaletan, bide bakarra, bide demokratikoa da. Jendearen borondatea errespetatuz. Eskuinaren aurrean gehiengo alternatiboa finkatzeko bidea, erakunde bakoitzean boto gehien lortu dituen indarra gidatuta. Eta hori da gure konpromisoa. Euskal Herria Bildu gehiengo horiek erakunde gehiagotan gidatu nahi du. Politika ausartagoekin, bai etxe bizitzan, bai zerbitzu publikoetan, bai hizkuntz eskubideetan, eta konplexuek eskuinaren erabakiak baldintzatu gabe. Jauzi bat, gauzak egiteko moduan, modu kooperatiboan, pertsonak erdigunean jarriz. Eta horretarako boto eta indar gehiago behar ditugu orain. Bai Eguesibarren, bai Nafarroan. Arrazoi asko daude Euskal Herria Bilduri botoa emateko, baina nik gaur bi boto eskatuko dizuet. Boto bat, orainaldiko irtenbidea emateko eta etorkizunaren defentsan Ainara eta Eguesibarreko taldearentzat. Eta gaur ez nator sepiaz jantzita, baina bestea parlamentuko nire ekipoaren txart. Ez ahaztu, txuria eta sepia. Y seguro que os preguntarán, a mí me preguntan, ¿por qué votar a Euskal Herria Bildu? En primer lugar, porque frente a las políticas convencionales somos un movimiento que trabaja desde la calle, en la calle y en las instituciones, siempre de la mano del pueblo, siempre de la mano de la gente. Y nuestras prioridades son las personas y no los intereses particulares de unos pocos. Y somos de fiar, porque siempre cumplimos con nuestra palabra y porque todas y todos vosotros y todas nosotras pensamos que las cosas se pueden cambiar y, por supuesto, hay que intentarlo. Y seguro que vosotras tenéis muchas más razones y estos pocos días que quedan antes del domingo os tocará ponerlas encima de la mesa y explicárselo a vuestro vecino, vecina, hijas, hijos, compañeros de trabajo. Hoy ya no se entiende Nafarroa sin Euskal Herria Bildu y es cierto que somos la fuerza que mejor vertebra Navarra. Y si estos últimos años hemos sido determinantes, lo vamos a ser mucho más. Somos la garantía de dejar a un lado de forma definitiva las políticas de la derecha. Todo el mundo lo sabe, por eso a veces algunas se ponen tan nerviosas. Y fijaros que hemos dejado fuera del gobierno de Navarra a la derecha y ya van 8 años. 8 años.
Ahora queremos entrar en esta nueva fase en la que la derecha no pueda ni incidir ni marcar el ritmo. Eta esango dizuet gauza bat, lau egun besterik ez, uste dut, lau egun besterik ez dauzkagu aurretik, jendea konbentzitzeko, Euskal Herria Bilduri boto ematea, maite dugun Nafarroa egiteko tresnarik onena dela zabaltzeko. Ezina ekinez egiteko prest gaude, eta berriro diot, maiatzaren 28ko gauean, sorpresa emango dugu. Ez izan zalantzarik. Maiatzaren 28 gau magikoa izan dadila, gure esku dago. Eta egingo dugu. Maite duzun Eguesibar, egingo dugu. Maite dugun Nafarroa, egingo dugu. Ez izan zalantzarik. Bueno, eta orain Nafar guztiontzat erreferentea den emakumeari, hitza emango diot gure diputatuari, Bel Pozueta mesedez igo holtzera. Arratsaldeon Eguesibar. Benetan, irudi polita daukago hemen aurrean. Benetan, irudi anitza, jende asko, bai emakumeak, gizonak eta bakoitzak sentitzen dena. Eta pozik nago ere, egoteagatik, hemen dauzkagun bi emakume hauekin. Bi emakume konprometituak eta gaitasun handiarekin. Benetan, ze esango dugu, Nafarroako presidenta eta Eguesibarko alkate zan, noski baietz. Hauteskunde kanpaina honen erdia baino gehiago ja egin dugunean, Euskal Herria Bilduk lasai eta konfiantzaz jarraitzen du gure proiektuan. Gauzak ondo egin izanak ematen duen konfiantzarekin. Eta azken hauteskunde ekitaldietan gainera erakutsitako gorantza joerak argi eta garbi eutsiko dugu. Llamamos a nuestra militancia, llamamos a todas esas personas que se ven cercanas al proyecto de Euskal Herria Bildu a actuar con la máxima ambición, de verdad. Esta vez sí. Y además, no solamente aquí, sino en todos los pueblos, ya que no está nada prescrito. Todos los escenarios están abiertos. Nos lo tenemos que creer. Es posible. Y si actuamos con ambición, desde luego que el día 28 de mayo vamos a sentir y vamos a ver esa noche mágica que ha dicho Laura. Vamos a ver la sorpresa, pero la buena sorpresa que vamos a sentir y que vamos a dar a muchos y a muchas. Venimos de una intensa actividad política e institucional. ¿Qué deciros? Aquí en Nafarroa, también en los ayuntamientos, y os puedo decir también, porque esto se ve un día sí y otro también, desde Madrid. Actividad política e institucional que nos ha aportado Euskal Herria Bildu dos cosas importantes: referencialidad y solidez. Euskal Herria Bildu ha estado presente en los principales acuerdos institucionales y todos ellos tienen un hilo en común: la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Benetan, bai, herritarren bizi baldintzak hobekuntza,
eta hori jende guztiak ikusten du eta ikusten ari gara. Ez gaude gezurretan, hori palpatzen da. Hemen badago jendeak ja pensioak ikusi duela igo zaiela. Hemen badago jendeak baita ere, bazuela pensioko ez kontributiboak eta igo zaiela. Hemen badago jendeak baita ere ja hasi dela ametsetan ere, alokairuetan gutxienez baldintzatuko dela eta ez dela igoko horren beste. Gu ari gara ilusioak sortzen eta Euskal Herria Bilduk egon gara hor erabakitze hoietan. Nosotras no vamos a los parlamentos ni de Navarra ni a Madrid en busca de favores para nuestros amigos y amigas. Vamos a trabajar y vamos a trabajar para mejorar en las pensiones, en la vivienda, en los precios de los carburantes, en los salarios mínimos. Y esto es lo que ha caracterizado a Euskal Herria Bildu. Y ayer también, que estuvimos en el aniversario de la fuga de Ezkaba, ayer veíamos también que hoy se cumple, hoy es el aniversario, pero ayer se celebró. Y ayer también las personas del movimiento memorialista recordaban que gracias a Euskal Herria Bildu hemos conseguido que el fuerte de Ezkaba sea nombrado un lugar de memoria, una de las demandas de años y años de muchísima gente. Porque tenemos muy claro que la sanidad, la vivienda, el desempleo es lo que más preocupa hoy en día a la gente. Inflación, alquileres, préstamos, energía. Y esto no es un fenómeno aleatorio, como nos lo quieren presentar. Tiene causas y, además de causas, también tiene responsables. Fenomeno natural bat bezala aurkezten digute. Ondorioak guk bakarrik, bakoitzak jasantzeko. Eta guk esaten dugu, ezin dutela zapuztu gure itxaropena. Guk esaten dugu, komunitateak gure artean, denon artean laguntzeko gaudela. Eta esaten dugu baita ere, esaten digutena ez dela egia. Eta esaten dugu baita ere, badagoela irteera bat. Hay salida. Y para eso hace falta un cambio de rumbo, el rumbo que está mostrando Euskal Herria Bildu. El futuro no tiene por qué ser una distopía. Es más, Euskal Herria Bildu tiene muy claro sus utopías y esas son las que nos van marcando los caminos. No queremos tener enfrente esa utopía. Es posible hacer las cosas de otra manera. Y la forma de salir de esta situación es una situación colectiva. Aquí, viendo la comunidad que podemos crear y que creamos, sentirnos parte de esa comunidad y sentir que lo que necesitamos no es nuestro problema personal, es parte de una comunidad y entre todos y todas podemos conseguir que, por una parte, sentirnos más arropadas, más arropados y conseguir los logros que uno o una sola no podría. El soberanismo e independentismo de izquierdas tiene esa vocación. Desde Euskal Herria es posible. Aquí hay posibilidades. Estamos al servicio de los intereses populares. La bandera de la esperanza es la bandera que enarbola Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es el bloque de la esperanza. Esperanzas, cambios de rumbo, pero todo esto también significa programa político, como Ainara nos ha estado presentando también, el programa político para Eguesibar. A los problemas de siempre, a los nuevos retos de la época, no se les puede responder de los modos de siempre. Incluso difícilmente se les podrá presentar soluciones desde quienes forman parte del propio problema. Las nuevas soluciones exigen nuevos liderazgos, nuevas formas de hacer y por eso faltan nuevas mayorías. El debate político
debe adaptarse al nivel del momento histórico que estamos viviendo. Y de ahí nuestro compromiso. Euskal Herriarekin hitz egiten nahi dugun Europako herrialde aurreraturei begira. Espainiar estatuarekin etengabe alderatzea egungo gobernuen ambizioan adierazteko delako. Dekadentziarekin murgiltzeko moduan besterik ez da. Es hora de encender las luces largas, de mirar hacia adelante, eta gainera ausardiarekin. Este pueblo ha perdido una larga década sin reparar en el cambio que nos venía, un cambio además muy potente. Y así hemos llegado sin hacer los deberes. Por eso, ante los nuevos retos y los viejos problemas, necesitamos nuevas soluciones. Y esas son las soluciones que Euskal Herria Bildu va a traer. Pero como ya estamos viendo estas últimas semanas, hay quien no quiere hablar de esos retos, de esas soluciones, de esas necesidades, y para ello, de forma artificial, crean debates que nada tiene que ver con lo que realmente necesitamos, con lo que realmente la ciudadanía necesita. Todo para no hablar de vivienda, para no hablar de energía, para no hablar de la subida de los precios o de la decadencia de Osasun Bidea. Que sigan haciéndolo, si quieren que sigan haciendo. Ya lo hemos dicho y lo haremos además. No nos vamos a meter en el barro, no vamos a meternos en esa decadencia. Ahí nos quieren, pero para no hablar de problemas reales, ahí no vamos a estar. No, si nos meten o nos quieren meter en esto, es porque realmente ellos y ellas no tienen propuestas. Y nosotras sí, nosotras queremos hablar de lo que realmente le interesa a la ciudadanía, hablar de los problemas de la gente. Euskal Herria Bildu está abierta a nuevas alianzas. Esto lo estamos repitiendo un día sí y otro también. Siempre alianzas de contenidos y alianzas con programa político. Y además, en ese nuevo rumbo, somos soberanistas e independentistas de izquierdas. Esto también lo repetimos y además con mucho orgullo. Podemos decir que podemos llegar a acuerdos que correspondan al carril soberanista o a la izquierda de nuestro carril, o ambos. Solemos decir con orgullo, y no ese orgullo de chulería, sino con ese orgullo bueno y con honestidad, que somos la fuerza municipalista más grande. Y estamos convencidas que a partir del 28 de mayo vamos a ser muchísimo más grandes y además con mayor margen. Y además, también podemos decir que además este no es realmente el reto. El municipalismo urbano es adaptarse a la altura de los nuevos retos, a los retos de las nuevas épocas, a aportar cualitativamente desde los pueblos a los nuevos retos de la época. Somos cercanas. Pienso yo que eso lo veis un día sí y un día también. Y también que somos gentes comprometidas, que somos militantes y, sobre todo, que somos honestas. ¿Qué os voy a decir ahora? Que ya estamos repitiendo y que han repetido, Laura. ¿Qué me voy a decir? Pues que hacemos lo que decimos y que decimos claramente lo que hacemos. Y esto es una realidad que vamos a repetir a lo largo de toda la legislatura y durante muchísimos años. Herriko pertsonak gara, eta, pertsonak xumeak, eta argi eduki. Zuzendaritza batzordeko karguak ere ez gaituztela zain. Ez gara Madrilera, ez da inora ere joaten lagunen negozioetarako laguntzaren eske. Dudarik gabe, abante Euskal Herria Bildu! Las principales señas de identidad y fortalezas de Euskal Herria Bildu son los pueblos y su militancia. Esto también lo tenemos que tener muy claro. Y nuestra comunidad, cuando estoy hablando, somos
todas nosotras, todas vosotras y vosotros. Esa es la grandeza de la comunidad de Euskal Herria Bildu. Empezamos a extender las semillas del municipalismo y a fortalecer las bases. Las gestiones municipales, tal y como se han planteado aquí, ya son evidentes. Argi geratu da, Madrilgo parlamentuan, Nafarroako zein Euskadi erkidegokoan, egindako lanaren bermeak eta kaleko mobilizazioaren erakusteko gaitasunak beste mugimendu politiko bat egiten gaitu. Gu ez gara besteak bezala. Askotan esaten da danak berdinak dira. Gu ez gara besteak bezala. Argi ere eduki dezatela. Somos una fuerza política que se está fortaleciendo y el 28 de mayo nos vamos a reforzar muchísimo más. Gora Euskal Herria Bildu, gora Nafarroa, gora Euskal Herria.